Hemos estado viendo ejemplos de serie de tiempo para analizar lo que es el coeficiente de correlación, hacer un análisis gráfico, pero creo que es importante que también veamos algún ejemplo que tenga que ver con datos de corte transversal, que es uno de los tipos de datos que vimos al inicio del curso, aparte del panel de datos. Pero básicamente digamos que este curso y el siguiente de econometría van a estar enfocados en estos dos, ¿no? En corte transversal y serie de tiempo. Ya después podríamos considerar un panel de datos. Panel de datos es un poco complicado porque vamos a ver problemáticas que se generan tanto en el espacio o diferenciaciones que se generan en el espacio como de manera temporal. Entonces se vuelve un poco complejo el manejar estos dos tipos de información de manera simultánea. Entonces, por esa razón, estaremos en principio analizando de serie de tiempo o de corte transversal, ¿no? Entonces vamos a entrar a nuestra fuente de información que hemos estado de manera recurrente viendo y obteniendo los datos que son necesarios. Vamos a entrar al Banco de Información Económica, le ponemos BI en Google y después entramos al Banco de Información Económica, que es la primera opción que nos da. Una vez que entremos, vamos a ver todas las opciones, lo que es la cobertura temática. Si no se la despliega, pues ahorita lo vamos a hacer, ¿verdad? Aquí nos aparecen nuevamente las diferentes variables que maneja esta base de datos. Para ver el caso de corte transversal o datos de corte transversal, vamos a darle un clic a cuentas nacionales. ¿Sí? En cuentas nacionales nos va a desplegar todas estas opciones, y para trabajar con datos de corte transversal vamos a usar por entidad federativa una variable que para nosotros es clave, que es el Producto Interno Bruto, que también es una variable que ya revisaron en macroeconomía, y lo que nos dice es la cantidad de bienes y servicios que una economía produce durante un año. Recuerden, el día de ayer platicábamos, o en el video anterior platicábamos sobre el tipo de información que se puede generar y que podemos ir analizando, si es nominal o real. Lo nominal incluye el efecto simultáneo de la variable y de los precios, y el real únicamente el efecto de la variable. Para encontrar esas variables en esta base de datos, bueno, habrá que considerar los conceptos de constante, que así vienen algunas veces, o viene a base tal año, ¿no? En este caso vamos a utilizar el Producto Interno Bruto por entidad federativa con el año base 2008, y le vamos a dar un clic en la flecha para que nos pueda mostrar la información. Aquí te da por actividad económica y entidad federativa, y también te da por entidad federativa y actividad económica. Vamos a darle un clic. Valores básicos. Estamos entrando a la base de datos real porque decía año base 2008, ¿no? O base 2008. ¿Sí? Valores a precios constantes, que es el periodo donde se hace de manera anual. Digamos, a veces hay años base 2010, años base 2012, lo que está diciendo que en ese periodo hacia adelante es cuando se considera que se eliminó el efecto de los precios, y también hacia atrás son datos reales, ¿no? Entonces, en esta opción vemos que nos da la información por estado, pero si queremos exclusivamente toda la información por estado, entonces le damos un clic a la opción. Vamos a cerrar esto para no confundirnos. A la primera opción, en donde aquí por actividad económica y entidad federativa, aquí nos va a dar ya la información agregada del estado, y nuevamente obtenemos valores a precios constantes de 2008, que era lo que él decía. Aunque aquí dice base 2008, acá también se maneja, pero con a precios constantes de 2008. Significa que lo que vamos a evaluar es el Producto Interno Bruto, eliminándole el efecto de los precios. Entonces nos quedamos con esta y nos vamos a meter a total de actividad. ¿Sí? En total de actividad nos van a aparecer todos los estados y nos va a dar el Producto Interno de cada una de las entidades. Si le damos clic aquí, bueno, nos ahorra la opción de que estemos estado por estado. Y lo que vamos a hacer es eliminar el primer dato, que es total nacional. Ese no es, ese es el agregado de todos los estados, no nos interesa. Vamos a analizar los 32 estados del país. Vean que el periodo de análisis es anual, ¿no? Entonces
vemos a todos los estados del país y están de forma anual. Aquí tenemos que son 32 datos, ¿sí? Porque son 32 estados que tenemos de estos datos, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Y vamos a compararlo con una variable que tiene que ver con inversión o crecimiento en la inversión. Esa variable la vamos a encontrar como formación bruta de capital fijo. Vamos a buscar esa variable en gobiernos estatales y formación bruta de capital fijo. Esta variable nos da diversa información. Si queremos tener un concepto real o un concepto preciso de la variable, porque no sabemos qué significa, del lado derecho les aparecen estas i, que son información de la variable. Y después, si le dan un clic ahí, les va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla nos dice lo que significa la variable. ¿Sí? Entonces vean que dice la formación bruta de capital fijo de los gobiernos estatales está conformada de la siguiente manera. Es el valor de las adquisiciones menos las disposiciones de activo fijo que efectúa el productor en un periodo determinado, tales como construcciones, instalaciones, maquinaria, equipo, etc. También incluye ciertas adiciones al valor de los activos no producidos, como los activos del subsuelo, grandes mejoras de cantidad, la calidad o la productividad de las tierras, realizadas por la actividad productiva de las unidades institucionales, las adiciones y mejoras que se hacen con objeto de prolongar su vida útil o aumentar la capacidad de producción. Por lo anterior y para obtener mayor detalle de la metainformación, ahí les dice que pueden consultar este tipo de manuales donde viene especificado qué es, pero básicamente es lo que crece el capital, y el capital es todo aquello que me genera una mayor riqueza, ¿sí? Dentro del sector productivo. Entonces vamos a darle un clic en esta variable de gobiernos estatales, formación bruta de capital fijo, base 2008, y aquí nuevamente vienen todos los estados. Vamos a darle un clic acá en esta casilla para que se seleccionen todos y después quitamos el total nacional. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, de acuerdo a la teoría, nos dice que la actividad económica tiende a ser más dinámica o tiende a crecer más la actividad económica cuando hay una mayor formación bruta de capital fijo. En pocas palabras, si nosotros invertimos en nuestra empresa y le hacemos más o creamos más capital dentro de nuestra empresa, pues tendríamos un efecto mayor de producción. Si esto lo vemos de manera agregada, es decir, todo lo que produce el Estado, entonces comparado con todo lo que se invierte en capital, entonces esperaríamos que a mayor capital tendríamos un mayor crecimiento, ¿no? Entonces vamos a probarlo esto con nuestro gráfico de scatter y nuestro coeficiente de correlación. Ahora vamos a irnos a la segunda opción. Ya tenemos nuestras dos variables. Nuestra primera variable fue lo que es el Producto Interno Bruto por estado, y nuestra segunda variable va a ser la inversión o la formación bruta de capital fijo. Vamos a utilizar un año que es 2015, que es el último año que tenemos de información a nivel estatal, de 2015 a 2015, nada más. ¿Sí? Y vamos a verlo de forma vertical. Aunque aquí yo recomiendo verlo de manera horizontal. Sí, porque si lo vemos de forma vertical nos van a aparecer los estados acostaditos, y lo que nosotros queremos es una lista de estados. Entonces de manera vertical, entonces nos van a aparecer, si lo hacemos de esa manera, con la forma horizontal, para que nos salgan los estados en forma de columna. Si lo dejamos vertical, en cada columna va a haber un estado, y eso no queremos. Hemos estado viendo que se ordenan las variables de manera de columna. Si lo hacemos como vertical, va a ser en manera de fila. Miren ustedes, pónganle consultar y ustedes van a observar que se les genera de manera vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está la variable, y esto para el programa es horizontal, porque cada estado le genera su variable. ¿Sí? Cada estado le genera su variable, pero nosotros, para efecto de análisis, nos interesa tener los estados de manera vertical, y eso es por eso que lo pusimos de manera horizontal. Parece como contrario, pero pues la idea es básicamente que nosotros podamos acomodarlos de la manera que sea más óptima. Vamos a exportarlos con la opción de Excel,
Si le vamos a dar un clic, y eso nos va a permitir descargar el archivo con las variables. Después ese archivo lo abre y les va a dar esta secuencia de cómo se presentó la variable. Sabemos que están acomodadas por estados, entonces lo que vamos a hacer es voy a introducir una columna, y vamos a, como los textos son muy extensos, lo que haríamos es ponerle los nombres nada más de los estados. Sabemos que esta, por lo que dice aquí, es por actividad económica, valor a precios constantes, total de actividad, es decir, es el Producto Interno Bruto de cada estado, ¿sí? Producto Interno por entidad. Entonces vamos a ponerle, este es Aguascalientes, le vamos a poner con unas siglas que nos permitan identificar el estado. Este es Baja California, vamos a poner BC, este es Baja California Sur, luego sigue Campeche, CAM, luego le vamos a poner Coahuila, Cuau, vamos a poner Colima, Chiapas, Chia, le vamos a poner para poder no escribir el nombre completo, Chihuahua, está H, Ciudad de México, CDMX, después Durango, DUR, Guanajuato, Guaná, así nos pone Guana porque luego no se vaya a confundir con Guerrero, G, luego vamos a poner Hidalgo y Jalisco, JAL, Estado de México es MEG, este va a ser Michoacán, vamos a poner Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, vamos a ponerle Puebla, Querétaro, Quintana Roo, de Quintana Roo, San Luis Potosí, SLP, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlax, que es Tlaxcala, que es Veracruz, Yucatán y finalmente Zacatecas. Si nosotros seguimos dando para abajo, vamos a encontrar otro conjunto de datos, pero empezamos en lo mismo, es Aguascalientes. Pero esta es la segunda variable que le pedimos, que es formación bruta de capital fijo. Entonces yo no necesito ya estar poniendo los estados, lo que voy a hacer es copiar la segunda sección de datos que tiene que ver con los mismos estados, pero ahora nada más es información de formación bruta de capital fijo. Lo que voy a hacer es seleccionarlos hasta el final, los voy a copiar y los vamos a poner hasta el principio. Y aquí le vamos a poner que esta es PIB y esta va a ser formación bruta de capital fijo. Lo vamos a reducir para no poner y es 2015. Sabemos que es 2015 en datos reales, ¿no? Porque estamos manejando datos reales de la variable. Entonces lo que vamos a hacer para hacerlo mucho más visual esta tablita es que vamos a abrir una pantallita. Aquí le vamos a poner arriba estado completo, ¿no? Para saber qué es el estado. La segunda va a ser el PIB y la tercera va a ser formación bruta de capital fijo. Sabemos que vamos a poner hasta Zacatecas, tenemos las dos columnas de PIB y de formación bruta de capital fijo, y vamos a crear una nueva pestaña para poder poner los datos así, y de una manera mucho más amigable. Tenemos los datos no tan separados y eso va a ayudar muchísimo al análisis. Es importante que en este paso, aunque en este momento no lo vamos a hacer, es importante que tengamos en cuenta que las unidades de medida de la variable están reducidas, es decir, estamos hablando de millones de pesos a esta del PIB. Entonces tendríamos que agregarle 6 ceros para poder tener la variable correcta. O simplemente, por ejemplo, aquí estamos viendo que son 170.663 millones de pesos. ¿Sí? Tendríamos que leerlo así, y vamos a ver en la formación bruta de capital, seguramente está igual, ¿no? Estamos
poniendo igual en millones de pesos. Entonces tendríamos que ponerle 6 ceros aquí para poder leer la cantidad correcta. Entonces en general estos datos están en millones de pesos. Sí, para considerarlo, sobre todo cuando empezamos a hacer un análisis y empezamos a describir los datos, es importante que ustedes siempre tengan en cuenta esas unidades de medición de las variables. Entonces vamos a nosotros hacer una serie de tiempo, no lo podamos hacer porque son datos de corte transversal. Sí, en realidad esto es como si fuera I. ¿Sí? Este es el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4, hasta el estado 32. ¿Por qué? Porque tengo nada más de cada variable un dato en cada estado para ese año, nada más. Por eso es un corte transversal. Si tuviera de cada estado diferentes datos para diferentes años, entonces sería una serie de tiempo. Pero no, en este caso solamente tengo un dato que es 2005 de Aguascalientes del PIB y de 2005 de Aguascalientes de formación bruta de capital fijo. No tengo más datos de esas variables en Aguascalientes, entonces eso me dice que es un cross section, porque solamente tengo un dato por cada unidad espacial, ¿sí? Y por cada variable. Entonces desde ahí no estamos nosotros considerando una serie de tiempo, otro tipo de dato como serie de tiempo. Entonces no podemos hacer un gráfico de serie de tiempo. Podríamos hacer algunas barras para ver cómo está, para hacer un análisis, digamos, y ver en qué posición se encuentra el estado de Tamaulipas, la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Eso podríamos hacerlo para poder hacer un análisis previo de la situación del Producto Interno Bruto, ¿no? Podemos colocarlas de mayor a menor para empezar a ver cómo está la situación, ¿no? en el estado de Tamaulipas con respecto a los demás estados. Pero bueno, entonces lo que sí podemos hacer es un análisis de correlación. Un análisis de correlación entre estos dos. Simplemente seleccionamos nuestras dos variables y le vamos a poner en insertar, vamos a escoger nuestro gráfico de dispersión y vamos a establecer la relación de esas dos variables, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, es decir, recuerden que la formación bruta de capital fijo determina al PIB. Digamos que es uno de los principales elementos que contribuye a que el PIB crezca. ¿Sí? Entonces vamos a cambiar un poquito el sentido de los ejes o vamos a revisar a quién pusimos en X y en X tiene que ir formación bruta de capital fijo. Vamos a darle botón derecho en seleccionar datos. Vamos a ver que en X pusimos a C y C es PIB. No, en X tiene que ir la que explica que es formación bruta de capital fijo, entonces vamos a cambiar y aquí debe de ir los datos de D. Entonces vamos a seleccionar este y le vamos a decir, o bueno, no lo seleccionen, simple y sencillamente cambien, en lugar de C, pónganle D, ¿sí? Para evitar estar seleccionando, y en Y, que es era la formación bruta de capital fijo, va a ser C. ¿Por qué? Porque C es el PIB, que es lo que queremos explicar. Entonces, nada más aquí nosotros le vamos a dar aceptar y se cambiaron nuestras variables. Ahora aquí tenemos el PIB y aquí tenemos formación bruta de capital fijo. Tenemos un análisis bastante interesante. Vamos a ver que existe una relación positiva, sí, pero muy dispersa, y entonces ahorita todavía no podemos decir cuál es el coeficiente de correlación, pero ahorita lo vamos a calcular. Aquí la cuestión es que vemos una relación positiva, aunque no muy clara, porque podría ser infinita, podría ser para acá, podría ser para acá. Entonces, pero digamos que la forma geométrica de los puntos no es muy clara, incluso podría ser una parábola, ¿no? Entonces eso es difícil analizar y probablemente tengamos una baja correlación entre estas dos variables. Si ustedes lo analizan de esa manera, lo que veríamos es que esa relación es muy débil en comparación con las variables que hemos estado revisando de serie de tiempo. Y es que, como les decía, generalmente los datos de corte transversal no tienen esa fortaleza que tienen las series de tiempo, que generalmente en las series de tiempo debemos encontrar
una fuerte relación, una fuerte asociación de puntos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos analizando la misma variable a lo largo del tiempo y por lo tanto esa variable no cambia tan radicalmente. En cambio, cuando analizamos datos de corte transversal, sí existe una tendencia a que los datos entre un estado, por ejemplo, y otro estado sean muy diferentes, muy diferentes. Entonces eso es lo que provoca que tengamos datos muy dispersos cuando analizamos cross-section. Por eso ahí no esperaríamos tener correlaciones muy altas por la enorme heterogeneidad. Es igual si analizáramos el ingreso y el nivel salarial por colonias en Tampico, pues encontraríamos que en la Loma de Rosales o en la Petrolera habría una gran dispersión porque hay una gran heterogeneidad entre la población que vive ahí. Habrá gente que tiene alto nivel de estudio pero su salario no es muy bueno, pero habrá gente que tiene bajo nivel de estudio y su salario es impresionante. Entonces eso es lo que provoca el cross-section, una enorme heterogeneidad porque estamos analizando diferentes unidades. En este caso estamos analizando diferentes estados y hay estados que son muy productivos, que tienen una enorme riqueza y hay estados que no tienen una riqueza tan grande. Por ejemplo, el norte tiene una economía mucho más fuerte que la del sur. En el centro, la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes en el país en cuanto a producción. Si nosotros revisáramos quién es este dato, por ejemplo, que este dato que está en la parte superior, en donde vemos que tiene un PIB alrededor de los 2.000, si no me equivoco, son 2.500 millones, 2.500 millones de a ver, serían 2.5 billones, ¿no? Si no me equivoco, son 3, 6. Estamos hablando de 2.5 billones seguramente de la Ciudad de México. Acá está. Sí, son 2.300, sí, 2.3 billones. 2.3 billones es lo que equivale este valor. Y este valor de acá es una economía en donde su capital es muy fuerte. Vean, estamos hablando de los 30.000 millones, aunque su PIB no es tan grande como el de la Ciudad de México, pero tiene una enorme inversión en capital. Es muy fuera del rango, del promedio, del capital que hay. Entonces estamos hablando de arriba de 30.000 y estamos hablando del Estado de México, que ha habido una fuerte inversión en capital, en formación bruta de capital fijo, entonces mucho más fuerte que en los demás estados. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar? Si diríamos que existe una relación positiva entre tanto el PIB como la formación bruta, diríamos que a mayor inversión en capital habrá un mayor crecimiento de la economía en términos del Producto Interno Bruto. Si dijéramos que existía una relación, pero es un poco complejo, ¿no? Sobre todo, estos puntos que vemos en los extremos, que es la Ciudad de México y este es el Estado de México, se conocen en los análisis estadísticos como outliers, son puntos fuera de muestra, es decir, esto nos altera en los análisis económicos. ¿Por qué? Porque son muy diferentes por una cuestión de tamaño, por una cuestión de antigüedad. Entonces eso cuando hacemos un análisis estadístico, esto nos altera los resultados. Entonces sí es importante que ustedes vayan viendo que esto es algo común, que vamos a estar encontrando en los análisis. Entonces tendríamos que tener, y lo vamos a hacer conforme vayamos avanzando, una forma específica de manejar esos datos. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que nos faltaría en este momento es calcular lo que sería el coeficiente de correlación entre estas dos variables. En Excel les decía, bueno, ya lo hemos visto de manera puntual, ya lo hicimos con la fórmula, que el objetivo es que ustedes tengan ese referente, tanto la forma de técnica de calcular la correlación como los instrumentos de los programas para poder calcular esos indicadores. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita con el Excel, ya ustedes lo saben hacer a mano y también en el programa. Entonces, y después lo vamos a aprender a hacer con el programa de estándar. Le damos coeficiente de correlación, que es el que vamos a estar utilizando, y seleccionamos una variable, que en este caso va a ser la primera de PIB. Aquí sí, digamos, como se va a hacer de par en par, no importa que primera sea Y o X.
Aquí lo importante es que no se nos olvide que deben de ser las dos variables. Le pongo coma y después selecciono la otra variable, ¿no? Para tener todos los datos. Entonces le damos un enter y lo que vemos es que existe una correlación de 0.64, aunque existe una muy buena relación para hacer un corte transversal. Recuerden que les decía que los cortes transversales pueden ir de 0.40 a 0.70 y son muy bien aceptables esos modelos. Entonces, en términos de correlación, quiere decir que tenemos una muy buena relación entre lo que es la formación bruta de capital fijo y de PIB. ¿Sí? Aquí acuérdense que los coeficientes de correlación no deben de ser tan altos. Sí, y es positiva, porque el signo que nos está diciendo es positivo. Entonces quiere decir que si al aumentar la formación bruta o el capital en los estados, estamos incrementando la producción. Aquellos estados que incrementen más su capital seguramente van a tener un mayor crecimiento en el PIB. Al menos el estadístico de coeficiente de correlación nos dice que sí. Entonces veamos que a nosotros al hacer un análisis gráfico no fue tan claro, pero ya haciéndolo de manera del coeficiente puntual, del coeficiente de correlación, vimos eso. Si nosotros quitáramos, ¿qué pasaría si nosotros con el coeficiente de correlación si quitáramos a la Ciudad de México? Vamos a quitar la Ciudad de México y vamos a quitar tanto la variable PIB como de formación bruta. Y vamos a quitar la del Estado de México, que son las dos que nos estaban haciendo ruido. Vamos a encontrar, fíjense, por eso es importante hacer los estadísticos y corroborarlo gráficamente. Decíamos, si nosotros quitáramos esas dos probablemente mejoraría, pero ya que lo quitamos, lo que vemos es que ya no hay una forma específica de ver la relación. ¿Sí? Entonces ya pareciese ser que al haber quitado esos dos datos ya no nos marca una tendencia. Miren, vamos a hacer la media, vamos a usar la media, ¿sí?, de las variables, ¿sí?, para poder establecer, bueno, lo voy a hacer manualmente, vamos a sumar y vamos a ver, y ustedes van a ver que con los ejes que hemos construido en los ejemplos anteriores podemos ver si efectivamente existe una tendencia en cuanto a la distribución de los puntos. Vamos a poner suma, vamos a sumar todos los puntos. Lo voy a hacer así porque resulta que si lo hago de la otra forma, el programa de Excel puede decir que tengo 32 datos, cuando en realidad ahorita tengo 30, porque eliminé la Ciudad de México. Entonces divido lo anterior entre 30 datos, y tengo la media, y hago lo mismo tanto para el Producto Interno Bruto como para la formación de capital fijo. Vamos a ver, el Producto Interno Bruto me dice que se ubica en alrededor de 100, si no me equivoco, son 1, ese es el PIB, estamos hablando de un 10 billones, más o menos estamos hablando por aquí. Déjenme insertar billones por aquí. Este sería del PIB. Y ahora de la formación bruta serían 3001. Vamos a insertar una nueva 3001 más o menos por aquí. Y si ustedes observan, yo esperaría que estos puntos estuvieran una parte por aquí y una parte por acá. Pero pareciese ser que también tendrían a tender entre estar en el cuadrante 3 y el cuadrante 4, es decir, una línea recta. Es decir, que no hay relación. Por eso tenemos un coeficiente de correlación muy bajo, de 0.08. Es decir, no existe una relación entre el PIB y la formación bruta de capital fijo. Si yo regreso el dato de la Ciudad de México y del Estado de México, el panorama cambia, tenemos una mejor relación de las variables que si se quita. Entonces, por eso es que les digo que cuando veamos un gráfico nos puede empezar a dar una dimensión de las cosas y decimos, bueno, los outliers nos pueden generar problemas, pero en este caso no. El outlier contribuyó a que tuviéramos una línea que permitiera establecer una fuerte relación. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan este análisis previo al análisis econométrico que vamos a estar viendo ya en nuestro siguiente video,
ya con modelo, y eso nos va a abrir el panorama de qué es lo que podemos esperar, ¿sí? Entonces vean, este es un ejemplo donde utilizamos datos de corte transversal porque nada más ocupa un año, 2015, y lo que estoy ocupando de diferentes datos son los estados, entonces eso lo hace un corte transversal y básicamente es un análisis completamente distinto a lo que hemos estado revisando con la serie de tiempo. Aquí ya no se realiza gráfico de tiempo, entonces eso también lo hace diferente. La idea es que ustedes vayan viendo que con el diferente uso de variables podemos hacer un análisis estadístico, económico de un par de variables. Hemos mantenido la misma secuencia de manejar par de variables, ¿no? Y vamos a seguir así porque ahora vamos a entrar al tema de modelos, de cómo construir modelos